La infancia es el momento de las sonrisas, pero oye, también el de dolores que luego pueden durar toda la vida. Porque dice Marian Rojas Estapé, psiquiatra, autora del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de la editorial Espasa, que efectivamente allí en la infancia se albergan muchas de las heridas de la edad adulta. Marian, buenos días. Buenos días, Cristina. Pues efectivamente, cada vez se conoce más el impacto que tiene la infancia en nuestra gestión emocional en la edad adulta. Es decir, esa gestión emocional que viene de ser capaces de que uno mismo sea capaz de regularse ante los momentos de estrés, de rabia, de tristeza o de frustración, pues bien, el aprendizaje de esta gestión comienza en la infancia. Y que para que se active de forma sana es necesario que haya existido una figura cuidadora que sepa atender de forma correcta y equilibrada a este niño. Y cuando surgen esas heridas en la infancia, eso va a tener un impacto en la edad adulta. Hay heridas muy conocidas, hay heridas muy graves, como pueden ser los abusos, los traumas y el bullying, pero luego hay unas heridas que quizás a veces las pasamos desapercibidas, pero que hoy en día conocemos que impactan enormemente en quién será esa persona en la edad adulta. Cómo se relacionará con los demás, cómo será capaz de gestionar sus momentos malos, cómo gestionará a las personas que no le convengan y tendrá una enorme relación en su vida de pareja, en su vida con sus hijos. ¿Y cuáles son estas heridas? Pues, por ejemplo, ahí están descritas muchas, pero yo te lo resumo en 5. Que la primera sería el miedo al abandono, es decir, son esos niños, esos jóvenes que se han sentido abandonados en la infancia. Y la soledad se convierte en su peor enemigo. Es decir, pero son chavales que se han quedado sin padres o cuyos padres han fallecido. ¿Qué es este abandono? El abandono suele ser, o por un lado, gente que te falla, es decir, o que te deja, o que te sientes solo, es decir, pues que tú necesitas, los niños siempre necesitan ese regazo paterno-materno o de un cuidador que sabe aliviar sus momentos malos. Si un niño llora, grita, se cae y nunca hay nadie, y su cerebro empieza a acostumbrarse que nunca hay nadie que acude a su auxilio en sus momentos de tristeza, si tú llegas a casa y has tenido un problema en el colegio, tienes bullying y nadie te acompaña porque hay un abandono, hay un estado de soledad, tu cerebro de cierta manera activa que no eres lo suficientemente importante para que tus temas importen a los demás. Y pero entonces, eso se extiende, por ejemplo, bueno, a los chavales cuyas madres trabajan o hemos trabajado, o a los bebés a los que se aplicaba, yo lo he aplicado mucho con mis hijos, el método de dejarles llorar para que se durmiesen y procurar que conciliasen antes el sueño en lugar de acudir solícitamente a atenderlos. Bueno, lo que sucede, Cristina, es que cada vez se estudia más todo desde un punto de vista más neurocientífico. Es decir, ahora ese niño que se le deja llorando, se le hace una resonancia magnética, se le miden sus niveles de cortisol y se va viendo lo que va sucediendo en él. Es decir, lo que se sabía es que esa conducta aprendida, que se llama, es un estímulo condicionado, el primer día dejas llorando al niño, el niño tiene un pico de cortisol altísimo, la madre también porque sufre oyendo llorar al niño, y el segundo día, el tercer día, el niño sigue teniendo ese pico de cortisol, pero deja de llorar. ¿Por qué? Porque ha aprendido que nadie va a venir. Pero no significa que haya aprendido a que llorar no tiene la consecuencia de que le cuiden, sino que su cerebro de cierta manera sigue sufriendo, pero sabe que nadie acudirá. Y sabemos que son pequeños ingredientes que en la edad adulta pueden tener consecuencias. De hecho, hoy en día ese método... ¿No lo recomendarías como método? Bueno, es que hoy en día ya, la mayor parte de los neurólogos, pediatras, neuropediatras, psiquiatras ya no lo recomienda, porque se ha visto que esto de forma exagerada o mal enfocado puede al final, si encima se asocian otras conductas de los padres, pues de que llore, que se haga fuerte, yo no voy a acudir a sus llantos o a sus demandas, eso genera en los niños la sensación de que no son merecedores, de cierta manera, de que nadie alivie sus momentos malos. Entonces, es un método que en su momento fue muy importante. Cristina, imagínate qué estudios tan importantes han surgido al respecto, que Mary Ainsworth, que es una de las principales estudiosas del asunto, ella lo vio con un caso en el que metía en una sala a un niño con su madre. La madre se marchaba, aparecía una persona extraña, luego volvía a entrar la madre y iban viendo la relación de madre-hijo y cómo el niño reaccionaba. Y se veía que aquellos niños a los que se les había dejado llorar, aquellos niños a los que no les había hecho caso, ni lloraban cuando la madre se iba, ni lloraba cuando entraba un extraño. Y entonces pensaron, es que este es el método, estos niños son más fuertes. Y con los años a estos niños se les ha hecho estudios y se ha visto que tienen picos de cortisol, que tienen aumentada la conducción dérmica, es decir, que son los que más somatizan. En la edad adulta
adulta estos niños a veces son miedosos, a veces tienen miedo a las relaciones humanas, a veces tienen miedo a que les abandonen. No es consecuencia, es decir, no todo el mundo, por favor, que no quiero que todos los padres que han utilizado esos métodos se empiecen a asustar, pero es cierto que a día de hoy, si aparte de este tema del sueño, de dejar llorar a los niños, se asociaban a que esos niños no sentían la presencia de sus padres, pero no digo la presencia constante, sino cuando tú llegas a casa tú tienes la forma de conectar con calidad con tus hijos. Es decir, yo vengo de una madre que ha trabajado siempre y jamás he tenido la sensación de que mi madre no estaba para mí. Y ella trabajaba muchísimo, pero yo nunca tuve sensación de madre ausente. Y ella trabajaba. Y mi padre también trabajaba y siempre tuve la sensación de que estaban allí cuando yo los necesitaba. Y yo he aprendido eso, lo he integrado bien y soy capaz de trabajar. Pero yo tengo mujeres en mi consulta que de repente ellos sintieron que sus padres trabajaban y se sintieron solos y abandonados, y a día de hoy han tenido hijos y han dejado de trabajar. Porque como que hay un conflicto en su mente y hay sensación de culpa constante de que no pueden estar con sus hijos como les gustaría estar. Entonces, esas heridas que a veces son el abandono, a veces son el rechazo, a veces son la humillación, puede ser el miedo a confiar, ¿no? Tu padre te dice que va a venir a verte, tus padres están separados y que va a venir a verte los partidos de fútbol de los domingos, y tú le estás esperando y no viene, y no viene, y no viene. O tus padres de repente se separan y vuelven y te prometen que eso va a funcionar y al día siguiente se vuelven a marchar. Tú vives en un constante estado de alerta y entonces te conviertes en una persona con miedo a confiar. La gente que ha sufrido mucha humillación en la infancia con padres muy duros y autoritarios, no vales nada, no te lo mereces, eres una persona que no lo vas a conseguir, eres un torpe, eres un desordenado. Pues estas personas suelen ser gente que se infravalora en su vida o que se va al extremo contrario y se convierten en personas que desconectan de sus emociones y personalidades narcisistas o un poco antisociales, es decir, que todo el mundo emocional no lo empatizan porque está en la rabia que tienen, que crean una coraza dentro de ellos, ¿no? Pero una de las cosas muy importantes de la gente que ha sufrido esas humillaciones o esos padres tan autoritarios es que muchas veces les cuesta valorarse y son gente que siempre se están viendo, tiene una voz interior que se maltrata y que se dice cosas negativas y tú no lo vas a conseguir, y la actitud que tiene ante la vida es siempre de minusvalorarse. No, seguro que no te cogeré en este trabajo, seguro que tu jefe no se ha dado cuenta de lo bien que lo has hecho. La gente que ha sido rechazada, por ejemplo, ha sido rechazada en el sentido de que sus sentimientos, sus emociones, sus vivencias no han importado a nadie. Yo creo que es clave entender que los niños tienen necesidades que tienen que ser cubiertas por sus padres. Hay una cosa que son las necesidades y otra los caprichos. Muchas veces lo difícil es distinguir una cosa de otra, ¿eh? Bueno, es que el límite a veces es muy complejo, porque si tú cubres las necesidades, estás creando un niño con un apego seguro y que sabrá gestionar su vida de forma muy sana. Si tú lo que te dedicas es a cubrir sus deseos, estás sobreprotegiendo al niño y creas un niño muy débil y muy vulnerable para la edad adulta. Pero si no cubres ni sus necesidades ni sus deseos, lo que tienes es una persona que no conectará nunca con su mundo emocional y probablemente se transformará en esto que te digo, en estos trastornos de personalidad, etcétera. ¿Dónde está el límite? En general, yo siempre recomiendo que es muy bueno entender que los niños tienen necesidades, y las necesidades son, desde lógicamente, las básicas, que le des de comer, que le cambies de ropa, si tiene frío, si tiene calor, cosas muy básicas, pero también hay unas necesidades emocionales. Si el niño llora, el niño necesita ser abrazado. O sea, no es hazte fuerte, ya se te pasará. Tampoco es una cosa exagerada, porque ya todos vemos y conocemos personas que se van al extremo contrario y ya están curando la herida antes de que aparezca. Pero es cierto que hay una necesidad emocional en los niños de que cuando sufren haya alguien, sobre todo de los 0 a los 6 años de forma súper importante, de los 6 a los 12 va siendo cada vez distinta, pero porque si tú has conseguido generar ese vínculo tan sano en la infancia, cuando tienen 15, que es la edad que a todo padre preocupa, ese hijo tuyo te irá a consultar un tema. Si sabe que le vas a rechazar, que le vas a humillar, que le vas a menospreciar, que no te importa su vida. Y cuando la madre acude o el padre acude, cuando el niño tiene 15 años, le dice, pero cuéntame qué ha pasado con tus amigos, cuéntame qué ha pasado con o quieres hablar con ellos de temas de sexualidad, de temas un poco más delicados, de drogas, etcétera, el niño se cierra en banda, porque sabe que no es un terreno seguro. Sabe que abrir el corazón a esa persona tiene un riesgo de sentirse herido, de sentirse dañado, y por lo tanto se cierra en banda. Y a veces... Y aquellos de nuestros oyentes que se reconozcan en esta descripción de una infancia donde han experimentado, o al menos subjetivamente lo han sentido, un abandono, un rechazo, una humillación, una injusticia, una traición, que serían los 5 puntos que has mencionado al principio, ¿qué pueden hacer? ¿Esto se puede restaurar en la edad adulta?
Lo primero de todo es que tienes que aceptar que esa herida existe dentro de ti. O sea, es clave. Porque muchas veces vamos por la vida a la pata coja sin habernos dado cuenta que vamos a la pata coja y pretendemos correr una maratón y lo que nos pasa es que tenemos la pierna que funciona de aquella manera. Entonces, la primera es aceptar que tienes una herida y que esa herida forma parte de ti mismo. Y no somos mejores o peores por tener esta herida. Simplemente es como un diagnóstico, como una autoconciencia de lo que nos sucede. Y a veces lo que ha sucedido en esa autoconciencia es decir, es que yo tengo una coraza porque me hicieron daño. Esto es una coraza porque mi madre me abandonó. Pienso en un caso que vi esta semana de un chico cuya madre le abandonó porque se fue con otro hombre y a él le dejó con su padre. Y él se pasaba meses sin ver a su madre porque se había enamorado de otro hombre. Y él se ha convertido en una personalidad narcisista y fría. Bueno, parte del asunto ha sido enseñarle que eso es una coraza y entender que eso es una herida que llevas dentro. Lo segundo es darte cuenta que cuando tienes una herida tiendes a echarle la culpa a los demás en muchísimos aspectos, casi desproporcionado. ¿Por qué me va a dejar? ¿Por qué no me va a querer? ¿Por qué seguro que me hace daño? ¿Por qué seguro que no confía en mí? ¿Por qué seguro que...? Entonces entras en una dinámica donde el resto siempre son el enemigo. Y a veces eso es un camino de aceptación de que tienes una visión, una interpretación de los demás un poco más dañina por todo esto que ha sucedido. Luego hay un punto que me parece clave, Cristina, y quizás revolucionario, ya me vas a entender ahora, que es que tienes derecho a enfadarte con esa persona. Es decir, si fueron tus padres, si fueron tus abuelos, un tío tuyo que es tu padrino y que te hizo muchísimo daño, alguien que te mintió, un hermano. A veces uno cree de forma errónea que lo importante es olvidarlo y perdonarlo y que no pasa nada, pero hay no sé, el derecho a enfadarse, aceptar que quizá te tienes que distanciar de esa persona durante una temporada hasta que cures esa herida, porque si es un padre o una madre esto hace muchísimo daño y de repente esas heridas se vuelven a abrir en momentos vulnerables de la vida. Y entonces a veces uno tiene que decir, me tengo que alejar de esta persona porque me hace daño, y a través de la distancia es mucho más fácil perdonar. El perdón con la persona con la que estás todo el día, si es una madre, si es un abuelo, si es un tío, si es un primo, si es alguien que tienes de forma muy cercana, es muy difícil. Y luego pasa esa fase de perdón. El perdón es un acto de amor. Yo siempre digo que perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo, pero es algo lento y es un trabajo interior que requiere muchísima paciencia. Y luego también tenemos que observar, yo diría como conclusión, esa herida, qué consecuencias tiene en mi vida. La tiene mi trabajo porque soy profundamente inseguro, la tiene mis relaciones de pareja, la tiene mi forma que educo a mis hijos porque me he convertido en una persona ultraprotectora por miedo a que me pase lo que me pasó a mí. Y cuando uno lo ve de forma práctica, en su presente, es mucho más sencillo que sea capaz de forma casi conductista, decir, ay, este tema lo tengo que... O sea, como que en su cabeza hay una alerta que le dice, este tema cuidado, que sabes que con los niños tú tiendes a sobreproteger, cuidado con las parejas, que tú tiendes a hacerte dependiente de ellos, cuidado con tu jefe, que tiendes a infravalorarte. Y cuando uno lo tiene tan desmenuzado el comportamiento, cuando lo tiene tan bien analizado y entiende de dónde acude y sabe si hay rabia o hay tristeza o hay frustración, uno puede ir desmontando y curando esas heridas. Pues fascinante, verdaderamente, este espacio sobre cómo influyen las heridas de la infancia en las conductas de la edad adulta. Marian Rojas, muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina, como siempre. Un gran abrazo. Que hay agresividad. La gente se pita, se grita, como nunca había ocurrido antes en Madrid. No sé cómo lo veis vosotros en el resto de las ciudades. Hay quien me advierte además de que parece haber una cierta crispación en el ambiente, y voy a preguntar a Marian Rojas, que es nuestra psiquiatra, que hoy nos visita en fin de semana. Muy buenos días, Marian. Buenos días, Cristina. Yo no sé si has notado esto en tu consulta. Sí, totalmente. Yo la agresividad la estoy percibiendo. Aquí hay una cierta irritabilidad. Aunque la agresividad es un poco más fuerte, ¿no? Es una emoción que a veces es aprendida, a veces es consecuencia de estados de tensión, a veces pues también depende, por ejemplo, del consumo de las drogas, pero que hay personas que tienen más tendencia a responder de esta manera. Es decir, esta agresividad puede ser consecuencia de algo que hemos sufrido en la infancia, es decir, de haber sufrido un abuso, de haber tenido una infancia donde no nos hemos sentido queridos, donde hemos generado una tolerancia muy negativa a la frustración, y a medida que nos vamos haciendo mayores, esa agresividad se va surgiendo en diferentes aspectos de la vida. Y estas personas agresivas suelen tener unas características comunes. Por ejemplo, son personas poco tolerantes. Cuando tú estás hablando de un tema, pues responden de forma muy abrupta. Y de hecho en las discusiones a veces intentan ganar por intimidación. Es decir, no es tanto el contenido, sino la forma. Son personas que muchas veces pues tienden a ser muy impulsivas.
Es decir, que de repente pues responden lo primero. Hay gente que razona y actúa, y hay gente que actúa y luego dice, ay Dios mío, y hay gente que ni siquiera es capaz de decir, ay Dios mío, que ahí tenemos que se queda tan contenta. Y luego también tenemos el lenguaje obsceno que se mete en estas personas, ¿no? Que es como que utilizan esas palabras, las palabrotas, los tacos, los insultos, un poco para tener esa autoridad. Mucha gente agresiva lo que tiene es una gran frustración e inseguridad de base. Y la manera de poder llegar o de poder controlar, que es muy típico de la gente agresiva, es la necesidad de control. Yo, si alguna persona que me escucha pues ha tenido agresividad dentro de la pareja, sabe que uno de los temas que subyace es que el otro quiere controlarle la vida, y cuando siente que no le controla todos los aspectos de su vida, surge esa agresividad. Y luego la agresividad también a veces surge en personas que, como están en estado de tensión, esto está en cómo encuentra tu persona vitamina, yo lo explico, en ese cortisol que nos intoxica, en esa agresividad desactiva la oxitocina, que es la hormona de la empatía. Entonces son gente poco empática, se pone pocas veces en el lugar del otro, le cuesta mucho pedir perdón. Y entonces eso cuesta, porque tener una persona así en la vida que está como siempre enfadado, parece que son gente que está enfadado con la vida. Si te parece, vamos a abordar dos capítulos distintos. Uno, el agresivo, digamos, de nacimiento, la persona que tiene esta tendencia temperamental, y luego la agresividad ambiental que estamos notando después del COVID. Vamos con la primera. La primera es más típica, o sea, nadie nace agresivo, es decir, tú puedes tener un padre que lo era y que tú por copiarlo, porque genéticamente o porque hay más propensión al tema, pero como agresivo, todos tenemos una parte agresiva de supervivencia, ¿no? Pues que si de repente ves que te pegan, pues pegas, pero es por supervivencia. Pero esa agresividad tan fuerte que conocemos suele ir muy aparejada en infancias donde uno ha visto mucha violencia en casa, donde uno ha vivido en un estado de tensión mantenido, consumo de drogas, donde no te has sentido querido, donde tuviste bullying. Mucha gente agresiva tuvo situaciones de bullying en la infancia donde le hicieron daño, y entonces ha desarrollado una personalidad que está enfadada, que necesita agredir, que necesita hacer daño a los demás. Y luego está esta segunda, que tú me comentas, que es que estados de tensión mantenidos, de incertidumbre y de estrés generan cambios en la amígdala, que es la zona como de gestión emocional, y que te hace ser más propenso a enfadarte, a que todo te siente peor. Si tú llegas tarde a una reunión con una persona que no te cae bien, pero que es necesario para tu trabajo, como se te cruce un coche, es que le puedes decir de todo. O sea, los insultos en el coche yo creo que es eso, y cuando uno ve un partido de fútbol, por ejemplo, que de repente te salen unos gritos contra el árbitro desproporcionados, ¿no? Uno ve los partidos de fútbol, la gente como grita, y es como un despliegue de tensión y agresividad. Pero eso yo creo que casi, fíjate, a mí me da la impresión que es una liberación, que la gente se ha entrenado para desfogarse en los partidos en lugar de en otros lugares. Bueno, efectivamente, porque es un sitio donde está permitido. Es decir, es como que no se ve mal. Si tú vas por la calle y te pones a gritar, pues se ve mal. Dentro del coche es como que es tu espacio, es tu cubículo y puedes decir lo que quieras. Yo siempre digo que eso, bueno, pero ten cuidado si tienes niños delante, porque los niños observan muchísimo esos comportamientos. Si tú quieres que tu hijo luego no tenga esa agresividad, necesitas dar buen ejemplo. No podemos pretender que nuestros hijos hagan cosas que no hacemos. Nuestro hijo no grita, pues puede de repente, seguro que alguno ha observado ese dibujo en el que sale un padre que grita a una madre que grita al hijo, el hijo que grita al hermano no, y de repente el pequeño un peluche, ¿no? Es decir, que la agresividad se contagia porque el ambiente se ve como una tensión constante, y por eso muchas veces cuando uno se nota más agresivo tiene que hacer un stop en su vida y decir, un momento, esta agresividad es porque yo soy impulsivo y ahora esto es pues el COVID o la incertidumbre o el confinamiento me lo ha desatado, es porque de repente últimamente he cambiado y esto yo no era para nada así, hay algo que se ha introducido. Por ejemplo, una cosa que a mí me tiene muy impresionada, Cristina, es el consumo de alcohol tras la pandemia. Ha aumentado muchísimo, las cifras, bueno, son muy altas. ¿Qué pasa? Que como han aumentado las cifras de depresión y ansiedad a nivel mundial y el consumo de psicofármacos, el alcohol es un mecanismo muy rápido de alivio de malestar, pero el alcohol también genera mucha agresividad. Y entonces todo esto, yo creo que este mare magnum de estado depresivo ansioso, estado de incertidumbre, más psicofármacos en el ambiente, ha generado más agresividad. Uno nota que la gente está más tensa, te contesta peor, hay menos... Bueno, es que llevamos 2 años casi sin tratarnos, o sea, tratándonos muy fríamente, sin abrazarnos, sin sonreírnos. Entonces, cuando hemos vuelto a la vida social, pues hay un estado de todavía no me fío, y cuando parecía que nos relajábamos, ahora parece que no te puedes relajar. Entonces hay como... Eso genera agresividad, pero esa es la secundaria. Y luego
y esto, Cristina, tú sabes que yo lo he hablado muchas veces contigo por aquí, el cortisol, que es esa hormona apasionante del estrés, cuando uno está intoxicado de cortisol por algo real o imaginario, está más irritable. Y el que es muy tranquilo está irritable, pero el que es un poco impulsivo está agresivo. Y de repente el otro día un paciente es un tipo impulsivo, pero que se controla, pues me decía, Marian, es que noto que necesito, o sea, que me darían ganas de pegar. Dice, yo tengo como ganas de pegar, ¿no? Siempre digo que cuando notes que tienes ganas de ya hacer daño, que pidas ayuda, ¿no? O sea, que para relajar, para aprender a tener técnicas, ¿no?, de relajación, de conectar con lo bueno, porque mucha gente no sabe parar ese bucle, ya muy tarde. De repente no puedo, o los niños. Esto también se vio en las casas durante el confinamiento, de padres que estaban más agresivos de lo normal hacia sus hijos, les gritaban, les humillaban, y luego decían, no olvidemos que está la agresividad física, la agresividad verbal, y luego la agresividad esa psicológica, ese maltrato psicológico de silencios, de momentos donde tú esperas algo de alguien y esa persona te hace un vacío terrible. Eso hace muchísimo daño. Entonces, bueno, cuidado si eres uno de ellos, cuidado si estás cerca de alguien así, y la capacidad de desactivar a estas personas, ¿no? Eso te iba a decir, vamos a dedicar la última parte del espacio a desactivar la agresividad. ¿Cómo se hace? Bueno, yo creo que no olvidemos que las personas que son agresivas, algo les pasa, siempre. O sea, son personas que están o pasándolo mal o son personas heridas por la vida. Es decir, es muy difícil que alguien de motu propio diga, mira, yo me voy a dedicar a hacer el mal, a hacer daño a la gente. Eso entraríamos en la psicopatía, ¿no?, que es el disfrute por hacer daño a los demás. Es un porcentaje muy pequeño de la población. E intentar entender qué les pasa. Es decir, muchas veces la escucha, la paciencia, tener la capacidad de decirles, sé que no estás pasando tu mejor momento, ayuda. Pero si estas personas nos agreden y esa agresión nos hace daño, hay que distanciarse. Porque muchas veces nos acabamos acostumbrando a esa relación de dependencia con personas que nos hacen daño con tal de tener migajas de su cariño. Y ahí entraríamos en las relaciones de maltrato que son tan perjudiciales para la salud. En conclusión, si soy de los que me pasa, investigar si viene de tiempo o esto se ha abierto más en los últimos tiempos. Y si lo tengo a alguien cercano, ver cuánto me afecta, y si me afecta mucho y me perjudica mucho, intentar distanciarme. Y si no, tengo una conversación con pausa y sosiego para hacerle ver esa agresividad. Yo lo que digo siempre es que cuando la persona que está cerca es muy agresiva, conviene incluso por el propio bien de la persona cortar esa circunstancia. O sea, que a veces nos callamos por temor, pero es mejor decir con total tranquilidad, mira, a mí no me vas a tratar así porque no merece la pena. Yo me quiero mucho y aunque yo te quiero también, me voy al cine o me quito del medio y tú pues dejas de hacerme daño. Y yo lo que he visto es que la tercera vez que se provoca, la persona deja de hacerlo. Efectivamente, es que no sabes lo que ayuda el ser capaz de expresar cómo nos sentimos. Muchas veces por miedo a perder a esa persona, o por miedo al qué dirán, o por miedo a expresar nuestra propia opinión porque el otro nos intimida, preferimos callar en silencio y callar y estar ahí apagados a expresarnos, pero eso luego nos perjudica a la larga, nos hace muchísimo daño. Y muchas veces tener una frase de a mí no me hablas así, estos son mis límites, porque si tú no pones límite en situaciones de agresividad, la otra persona te va comiendo el terreno. Pero se con va dando tranquilidad, cuenta, yo recomiendo la tranquilidad, también, no sé cómo me dices tú. Sí, pero por ejemplo uno de los problemas que sucede es que si tú no frenas a alguien, esa persona, el agresivo necesita notar una reacción en el otro, que le ha humillado, que le ha hecho daño. El agresivo le saca de quicio que el de enfrente se quede templado, o sea, que no le haya hecho nada. Entonces necesita seguir haciendo hasta que reacciona. Es como que o lo digo o exploto, o le hago llorar o no paro. Y entonces muchas veces hay que frenar a tiempo. Oye, para ya. O me voy, cierro la puerta y me marcho. Porque eso hace mucho daño. Y también uno se protege, como dices tú, y yo me quiero mucho como para que vengas tú con tus enfados, tus cortisoles o tus heridas a herirme a mí. Porque entonces eso sí que es una cadena muy, muy peligrosa. Y una última cosa que yo hago, desde luego, por ejemplo, cuando conduzco y me pitan o me gritan, y lo hacen con cierta frecuencia porque no es que sea muy hábil en la conducción, yo me lo tomo con muchísimo humor. Para mí, pensar por dentro que es que a la persona le ha mordido su perro, o tiene un problema con el orden de su habitación, o sencillamente no le gustan los colores de mi coche, me divierte muchísimo. Bueno, yo recuerdo una vez hace poco que estaba yo saliendo con el coche, y de repente pasó un tipo y me iba a toda velocidad y
Entonces me pegó un susto, se bajó del coche, me empezó a insultar. Bueno, Cristina, casi me da un infarto, o sea, casi me muero. O sea, bajé los pestillos y me agaché, porque yo en general soy de las que cuando me pitan le sonrío y le saludo con la mano. Sí. Y ese día como que me, ¿sabes? O sea, que dije, por favor, o sea, que me muero, y pensé para mis adentros. Le puse en un papel, llevaba al lado mi libreta, cortisol, busca en internet. Y se lo puse en el cristal, porque, pero esto aterrada yo, con los pestillos bajados, aterrada. Me encanta. Pero sí, tienes toda la razón. A veces una sonrisa a una persona que está así le descuadra completo. Pues O sea, esta es que Marian yo- Rojas, que siempre nos acompaña con una sonrisa. Ella es la autora de Encuentra tu persona vitamina, un bestseller, y es nuestra psiquiatra. Muchísimas gracias, Marian. Gracias, Cristina. Buen fin de semana. Hay un término que ha irrumpido en los últimos años, la inflamación. Tomar medicamentos inadecuados, no descansar, comer cosas perjudiciales, no solamente te hace engordar o te hace ponerte nervioso, es que te inflama el organismo. Y la inflamación está en el origen de muchísimas enfermedades, por ejemplo el cáncer. Bueno, pues resulta que la inflamación también tiene que ver con tu cerebro y con la salud mental. Marian Rojas Estapé es nuestra psiquiatra, autora de Encuentra tu persona vitamina y cómo hacer que te pasen cosas buenas. Marian, buenos días. Buenos días, Cristina. Vamos Pues, al diván de Marian, esta vez con la inflamación. Bueno, Cristina, es que este es un tema importantísimo y, de hecho, yo estoy absolutamente segura que en los próximos años todas las investigaciones en el ámbito de la medicina y de ciertas enfermedades crónicas va a ir encauzado a tratar la inflamación. Entonces, mira, yo cuando estudias la carrera de medicina, pues sabes que cuando tú tienes una agresión del exterior, tu organismo activa todo el sistema inflamatorio para hacer frente a eso, y es bueno que sea así. Es decir, es bueno que la inflamación funcione. De hecho, el término inflamación proviene del latín inflamatio, que significa incendio o acción de prenderse en llamas. Es que todas tus citoquinas inflamatorias se ponen en marcha para hacer frente a ese desafío. Y cuando uno estudia fisiología, entiende que la inflamación es un mecanismo de defensa que se organiza desde el organismo para hacer frente a eso. Y luego llega la inflamación crónica, que ahí es donde yo quiero llegar. Pero en un momento dado nos dimos cuenta que también había una conexión entre el cerebro y la inflamación. Todos los oyentes saben perfectamente lo que es el cortisol, que es la hormona del estrés, que se activa en un momento puntual de miedo, de incertidumbre, de amenaza, donde se pone en riesgo la supervivencia, la nuestra o la de nuestros seres queridos. Y en ese momento, ¡pum!, pico de cortisol. Ese pico de cortisol tarda varias horas en bajar mientras se va regulando todo nuestro organismo. Es decir, la inflamación se produce cuando tu ejército interno de células que te protege declara la guerra. Y esa guerra es necesaria cuando alguien quiere invadir tu territorio, es decir, cuando viene algo externo. Pero el problema viene cuando tienes un ejército que está activo todo el tiempo. Es decir, cuando vives constantemente luchando contra algo real o imaginario. Es decir, y si mi suegra, y si mi hijo, y si el dinero, y si me quedo solo, y si me enfermo, y mi trabajo, y mi jefe, y tienes sometido tu organismo constantemente a un modo alerta. Es decir, ese pico de amenaza en un momento dado, es decir, vas por la carretera y de repente se te cruza un animal y tienes ese momento de susto, cuando tú vives, tu organismo vive todo el rato activo, todo el rato en modo alerta. Y entonces empiezas a segregar cortisol a todas horas. Y ese cortisol tiene una influencia brutal sobre tu sistema inmune. Lo que va a suceder cuando tienes ese cortisol elevado, repito, por algo real o imaginario, es decir, a veces luchas contra un jefe tóxico constantemente, o a veces luchas contra pensamientos, contra fantasmas, contra amenazas que tienes en tu mente pero que no son reales. Pues tú te imaginas que si me pasa esto y si no me pasa lo otro, que yo siempre digo que el 90% de lo que nos preocupa nunca sucede, pero tiene un impacto directo sobre el organismo. ¿Y qué sucede? Que al estar constantemente preocupados o alerta por algo, ese cortisol va a deteriorar a través de neuropéptidos Y, que se llaman interleuquinas, citoquinas, las glándulas suprarrenales, un mecanismo complejo y no del todo controlado. En ese momento pasamos a lo contrario y empezamos a inflamarnos. Gastritis, gastroenteritis, amigdalitis, colon irritable, todas las enfermedades. Y empieza un tema autoinmune, es decir, tu sistema inmune se vuelve en contra de ti y empiezan a surgir muchas enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, esa inflamación tan conocida hoy en día en otras enfermedades también proviene
de cuando tu cerebro vive en modo alerta. Cuando constantemente vives preocupado por algo real o imaginario, o llevas unos ritmos de vida que no son los adecuados. Y en un momento dado, Cristina, esto se llevó, pues imagínate, yo esto lo leí, yo ya lo puse en cómo hacer que te pasen cosas nuevas, porque leí un libro de uno de los principales investigadores que se llama The Inflamed Mind, la mente inflamada, donde varios investigadores empezaban a hacerse la pregunta: ¿y si la depresión o algunas depresiones fueran enfermedades inflamatorias de zonas del cerebro? Imagínate ya qué concepto tan avanzado y tan interesante. Entonces, en un congreso mundial de psiquiatría, pues había una sesión, un taller de un psiquiatra que hablaba de todo esto, ¿no? Y entonces él ya empezaba a investigar y él decía, porque claro, la gente con colitis ulcerosa, un porcentaje bastante alto, tiene problemas depresivos. La gente con inflamación de la piel, desde dermatitis, psoriasis, etcétera, tiene un tema de estrés y de depresivo. La gente que tiene enfermedades inflamatorias sistémicas, es decir, del cuerpo, se vio que porcentajes muy altos pues acusaban problemas depresivos. Y entonces entró la duda: oye, ¿será que en el cerebro también está sucediendo algo? Y se empezaron a hacer resonancias magnéticas, se empezaron a estudiar y se vio que sí. Entonces, ¿por qué es esto tan interesante, Cristina? Porque, bueno, una de las cosas Eso te iba a preguntar, porque además, ¿qué consecuencias tiene que el cerebro se inflame? Bueno, lo primero es que probablemente no responda a antidepresivos, a los normales de toda la vida, como debería responder. Es decir, si tú estás hablando de un tema inflamatorio, los antidepresivos, su función no es tan antiinflamatoria, de hecho va por otros canales neuronales. Y se empezó a ver que había cosas, voy a decir cosas entre comillas, que te digo cuáles, antiinflamatorias, que sanaban a esos pacientes. Es decir, se empezaron a buscar tratamientos antiinflamatorios. Desde cosas fáciles, una dieta antiinflamatoria, que hoy en día hay libros maravillosos sobre ello, y entonces, porque esto se ha investigado muchísimo, y hay médicos dedicados en cuerpo y alma a esto, y entonces, de repente, pues gente empezó, pues vamos a empezar una dieta antiinflamatoria. Que se vio que mejoraban los síntomas psicológicos y que la enfermedad de base que tuviera, desde un hipotiroidismo a una artritis a una esclerosis múltiple, pues había síntomas que mejoraban. Es decir, ese cuidado de la dieta era fundamental. Lo segundo es que se empezaron a dar temas, moléculas o fármacos, pero no fármacos, sino como suplementos antiinflamatorios, desde el omega 3, pasando por la cúrcuma, la vitamina D. Ahora mismo hay estudios brutales sobre el efecto de la vitamina D en la inflamación, probióticos, trabajamos mucho con probióticos para bajar inflamación, y incluso algunos psiquiatras dan antiinflamatorios, no el ibuprofeno de toda la vida, pero antiinflamatorios potentes, que por prudencia, porque no quiero que todo el mundo se ponga a tomar pastillas, no lo digo en la radio. Pero ¿por qué esto me parece tan interesante? Porque hay veces que yo tengo en consulta pacientes con cuadros depresivos abigarrados, que llevan toda la vida, que están mal, que somatizan por todos lados, que no responden bien a antidepresivos, y entonces hacemos un análisis de sangre con marcadores antiinflamatorios, pues desde las interleuquinas, la PCR no la del COVID, sino la PCR, la proteína C reactiva, etcétera, y haces una batería de pruebas que son marcadores inflamatorios que hoy en día vamos conociendo y que yo creo que aquí a 2 años hasta serán de protocolo en muchísimos lugares, y de repente si ves que todo eso está alterado, por supuesto el cortisol también lo pides en sangre, pues te das cuenta que hay un componente inflamatorio, que es lo que se denomina la inflamación de bajo grado. Y esa inflamación de bajo grado, si somos capaces de sanarla, el organismo se siente mejor. Si esa inflamación de bajo grado se nos descontrola, lo que sucede, Cristina, es que puedes activar ya enfermedades graves. Y entonces, ¿qué ha sucedido con el COVID? Que el COVID ha activado mucho la inflamación de bajo grado. Efectivamente, sí, lo comentábamos en la primera parte del programa. Claro, porque ¿qué ha pasado? Activas el miedo, activas la enfermedad, activas las noticias negativas. Nunca sabes qué vas a poder hacer. Ahora sí, ahora no, ahora sales, ahora no sales, ahora te confinan, ahora la vacuna. Y todo eso hizo que el organismo viviera en un modo alerta durante 2 años muy enfermizo. Muy enfermizo. Te quería preguntar una cosa. La persona que no tiene los tobillos hinchados, que no tiene las manos inflamadas, ¿no está inflamada? Bueno, la inflamación la podemos ver de varias maneras. Puede ser inflamación articular, pero puede ser inflamación, por ejemplo, que es clásico, intestinal. Los gases, las deposiciones, ese cambio de estreñimiento, diarrea, los gases, todo eso es muy inflamatorio. El reflujo, la gastritis. Es decir, hoy en día la gente dice que el cerebro, que el intestino es el segundo cerebro. Algunos dicen que es el primer cerebro, pero yo jamás reconoceré que el intestino nos ha quitado el lugar. Pero efectivamente el intestino es el segundo cerebro. Y entonces
automáticamente. Tú tienes, bueno, aquí no le ha pasado, tienes una cita romántica o te pegan un susto y el primer sitio donde te das cuenta es en las tripillas, que algo pasa ahí. Se te hace uno en el estómago, junto con las taquicardias, ahí está el tema, ¿no? Y quien no ha tenido momentos en su vida que dice, yo creo que este estrés me está generando algo. Y entonces de repente, pues desde una bajada en un cambio en el sistema inmune, empieza el Helicobacter pylori o empieza pues toda esa sintomatología digestiva. Entonces, clásico, sintomatología digestiva, cansancio, hinchazón abdominal, hinchazón articular, piel. No nos olvidemos que el sistema nervioso y la piel provienen del ectodermo, de la misma capa del embrión. Entonces, la cara es el espejo del alma y es el espejo del espíritu, y si nosotros vivimos en alerta, una de las cosas que más lo nota es así, y la piel, por ejemplo, las rosáceas, las dermatitis, todo eso tiene una enorme inflamación. Y luego hay sensaciones de inflamación, es decir, que la gente se nota como que el cuerpo le pesa por cansancios extremos, por una sensación de malestar, porque, por ejemplo, se te duermen las articulaciones, o se te duerme la lengua, o tienes un tic en el ojo. Todo eso es que nuestro organismo se está poniendo. Y luego que hay un tema de cómo bajarlo. Es decir, la ventaja es que hoy en día conocemos mecanismos buenos, naturales, para bajar estados inflamatorios. Primero, la alimentación, clave. Yo suelo recomendar a todo el mundo que tome omega 3 y vitamina D, que se lo pregunta a su médico de cabecera, a alguien que sea del ámbito sanitario en su entorno de confianza, y que se lo paute. Pero es muy bueno porque baja esos niveles inflamatorios y te ayuda. En mi caso particular, yo lo tomo todos los días porque a mí se me inflama la boca. Yo lo tengo en la boca. Entonces mis problemas están en la boca y yo esto lo descubrí en mí a través de la boca. Por otro lado, el ejercicio. El ejercicio es antiinflamatorio porque cuando haces ejercicio produces una sustancia que se llama BDNF, que hablaremos un día de ella, Cristina, porque es interesantísima, sí, que lo que hace es enlentecer el envejecimiento de las neuronas y bajar la inflamación. Y cuando haces ejercicio consigues bajar inflamación. La tercera son las relaciones sanas, que te abraces, ya sabes que yo soy muy pro abrazos, ¿no? Pues los abrazos y la oxitocina potencia el sistema inmune y por lo tanto baja ese estado de alerta y puede mejorar a la larga la inflamación. Sentirte solo es horroroso para la inflamación. Yo digo que el siglo XXI es el siglo de la inflamación. La gente va inflamada por la calle y hay que conseguir métodos antiinflamatorios naturales, métodos antiinflamatorios afectivos, relaciones sanas. Si tú vives constantemente luchando en tu relación de pareja, peleado con tu cuñado, con tu yerno, con tu suegro, con tu jefe, con tu vecino, pues es que eso es estado de alerta constante. Igual que cuidamos y sabemos que hay alimentos que te inflaman, sabemos que hay estados de la mente, estados de formas de conectar con la realidad que son profundamente inflamatorios. Bueno, pues creo que hemos desglosado muy bien esta nueva amenaza, la de la inflamación, cómo hacerle frente. Escuchar a Marian Rojas Estapé es siempre una garantía de mejorar en la existencia. El diván de Marian. Muchísimas gracias, amiga. Muchas gracias, Cristina, y un gran abrazo.